globalización. De hecho, estaba yo recordando que la semana pasada alguien me preguntó, Tita me preguntó acerca de la globalización y me dijo, oye, Lalo, no me acuerdo si me preguntó, ¿qué es la globalización? O ¿qué entiendes por la globalización? Entonces yo apliqué la famosa, pues la misma palabra lo dice, porque la verdad es que no sé exactamente qué engloba toda la globalización, porque son aspectos, empezó con un aspecto económico, la globalización es un aspecto económico al nivel de poder compartir mercancías y poder hacer comercio entre diferentes países. ¿Puedes abrir, por favor? Pero vemos que la globalización va más allá de eso, va no solamente acerca del comercio, acerca de la economía, acerca de los productos, acerca de las ventas, sino engloba ya otras áreas y por lo menos hay algunas que nosotros podemos conocer y experimentar en nuestro país, que es la globalización en cuanto al comercio. Ya podemos comprar productos desde China, ¿verdad? Yo no sé si tú ya apartaste tu regalo para el intercambio, ya lo pediste desde Shein o desde AliExpress para que te pudiera llegar. Y eso es a través de la globalización, a través del comercio. Ahora también otro tipo de globalización o en otra área donde se ve la globalización es a través de la política. Nosotros vivimos en un país donde tenemos democracia, no como tal, pero tenemos un país democrático, podemos elegir a nuestras autoridades y eso también es parte de la globalización. ¿Por qué? Porque hay países donde tienen dictaduras, hay países donde tienen gobiernos cerrados, hay países que son autoritarios y hay países que son democráticos y te dicen, bueno, si tú quieres participar en mi comercio, si tú quieres participar y te quieres beneficiar de algunas cosas, bueno, tú también tienes que cumplir con esa parte. Tú tienes que ser un país democrático, tú tienes que ser un país que esté libre del voto. Y en esa parte también se ve la globalización. ¿En qué otra parte podemos ver la globalización? Bueno, en la tecnología. ¿Verdad? Ahora nosotros tenemos acceso a la tecnología de una manera muy grande que yo no sé si tú tienes un teléfono, pero tu teléfono estoy seguro que no es mexicano, ¿verdad? Hay grandes marcas, están marcas japonesas, están marcas chinas, están marcas coreanas, están marcas americanas, y tú tienes seguramente alguno de esos teléfonos. O si tienes uno nacional, pues qué bueno, ¿verdad? Pero eso es parte de la globalización. Ya te enteras de cosas que suceden del otro lado del mundo de manera instantánea. Es más, ni siquiera sabes qué está pasando y te llega una notificación y tú la abres y, ay, se desató una guerra. Ay, ya pasó esto. Ya falleció tal persona y a lo mejor ni no la conoces y ahí pones en tus redes sociales, no sé, algo así, ¿verdad? Y es bien fácil, todo eso es producto de la globalización. Pero no solamente te estoy diciendo que, por lo menos en esos aspectos que vemos, es algo benéfico, es que tú tengas ropa importada, es que tú tengas aparatos eléctricos de diferentes partes del mundo y tienes a lo mejor de lo mejor. O a lo mejor gracias a eso tenemos una mejor forma de gobierno, según, ¿no? A través del voto y que nosotros decidamos. También la globalización llega a nosotros de una manera que en lugar de ayudarnos, nos hace estancarnos o retrocedernos, y es a través de la cultura. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero ahora la globalización cultural es muy grande, tanto que ya tienes costumbres de esos países, que ya practicas cosas de esos países, que ya te vistes con ropa, traes cosas que en un país significan una cosa y tú ya las empiezas a utilizar y no sabes ni siquiera qué significa. Y no te quiero hablar de eso exactamente, pero tiene que ver mucho en nuestra relación y en nuestro comportamiento con lo que Dios nos dice y con lo que vamos a ver en su palabra. ¿Por qué? Yo no sé si tú has visto, pero por ejemplo, el Halloween es un fenómeno a nivel mundial. Y eso no llegó a nosotros por casualidad, eso también llega por parte de la globalización. Y es comprar, y es vestirte, y es disfrazarte, y es hacer, y es participar. Y son cosas que tú dices, bueno, ¿cómo? Le estaba yo diciendo a mi compañero, ya se viene el 2 de noviembre y se viene el tradicional desfile de Día de Muertos mexicano. Ay, sí es cierto, ese desfile tradicional que se llevó a cabo después de la película de James Bond, porque antes no existía como tal, ¿verdad? Y aunque es algo como curioso, la verdad es que a nosotros nos ha afectado de diferentes maneras.
Tenemos música de otros lados que antes no teníamos, y no quiero decir o criticar eso, aunque bíblicamente pues la Biblia nos dice que está mal, ¿verdad? Pero tenemos música que a lo mejor no sabemos qué dice y estamos cantando. A lo mejor nos queremos vestir como esa persona y no sabemos por qué, pero estamos vistiendo. A lo mejor vemos programas que dicen, ay, es que yo en México puras novelas, pero yo estoy viendo esta serie que está desde quién sabe dónde, ¿verdad? Y te está influenciando de alguna manera, y está influenciando tu forma de actuar, tu forma de conducirte, y desgraciadamente es para mal. Desgraciadamente es para mal, porque yo no sé si tú has visto, pero la cultura asiática, yo veo que es muy respetuosa con sus padres. Y yo veo que nosotros como mexicanos, no. Pero eso sí, ya vimos tal serie, ya escuchamos tal música, ya compramos tal producto. Y aunque ahorita estoy hablando de un solo caso, es a nivel global, a nivel global. Pero vamos a ver cómo es que aquí la Biblia nos dice, no, no, tú tienes que ser diferente, tú tienes que apartar, tiene que haber algo de ti que no se deje llevar por la globalización, que no se deje llevar por ese acto de encerrar todo en una misma cosa. Y vamos a ver que eso no es algo bíblico. Si nosotros ponemos aún más atención en cómo afecta la globalización, vemos que no es lo correcto, no es lo bueno. Una definición que podemos encontrar de globalización es que es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos tanto económico, político, tecnológico y cultural, como ya les mencioné. Ahora, se convierte o ha querido convertir al mundo en un lugar cada vez más conectado, en que todos tengan lo mismo. Por ejemplo, la Unión Europea tiene una moneda. Todos los países que se afilian a la Unión Europea manejan el euro y tienen más acceso a sus fronteras, cosa que nosotros no con algunos otros países. Entonces, esa es una de las ideas. De los 4 tipos de globalización que podemos ver más común, que es la económica, la política, cultural y tecnológica, la más avanzada es la primera, que es la económica. Pero eso no quiere decir que las otras dos no vayan de la mano o no estén avanzando. La globalización cultural, por su parte, ha consistido en un mayor intercambio de valores y tradiciones entre países. Y es interesante cómo es que hay gente que hasta se pelea y hasta discute por cosas que no son de su país y que las toma y se aferra y desprecia algunas otras. Mis compañeros, 2 compañeros tuvieron en este año, fueron a Europa y aprovecharon y se fueron a Europa los dos y aprovecharon vuelos y aprovecharon varias cosas y se fueron. Y me estaban contando que llegaron a un lugar, no me acuerdo exactamente cuál fue, creo que fue Francia, y dice que iban a ir a un museo, pero antes de ir al museo dijeron, bueno, vamos a desayunar. Y fueron a un lugar por ahí enfrente y dice, bueno, pues vamos a desayunar y vamos a ver qué hay. Y de pronto les llamó la atención que había un lugar y que tenía cosas mexicanas. Y dijeron, pues vamos a ver ahí. Y que cuando llegaron, una chica que iba con ellos vio algo y lo agarró y le dijo, mira, está muy bonito. Y que de pronto salió una señorita de adentro y le escuchó el acento y le habló en español. Y resulta que también era mexicana. Y le dijeron, mira, nosotros vendemos todo esto. Y mira, puedes pasar aquí hay más cosas. Y ya entraron a la tienda y estaban viendo y ya me acordé, le llamó la atención un como rebocito, algo así, no sé cómo se llama, pero era como un rebocito, pequeño. Y ya entraron para ver más cosas y dice mi compañero, yo me puse a ver varias cosas y dije, ay, México. Y que de pronto agarró algo que no recuerdo qué es, le llamó la atención y se lo iba a enseñar a mi otro compañero y cuando lo alzó se dio cuenta que abajo tenía una etiqueta que no se la habían quitado y decía hecho en China, ¿no? Y es parte de la globalización. Vas perdiendo identidad, vas perdiendo valores, pero vas agarrando algunas otras cosas y que no te has dado cuenta. La Biblia dice, y vamos a ver en estos versículos, ahí en Efesios capítulo 2, ¿qué era, qué éramos nosotros antes de conocer a Dios? Dice, y presta atención, no voy a leer todos los versículos, pero presta atención en algunos. Dice así, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En estos versículos podemos ver cuál era nuestra identidad antes de conocer a Cristo. Dice que nosotros estábamos muertos, que nosotros estábamos separados, que no podíamos tener libre acceso a Dios, que no podíamos tener una comunión con Dios como de un padre con un hijo, que nosotros no podíamos tener esa libertad de ir con un corazón sincero, con una actitud de confianza y decirle: Señor, estoy pasando por una necesidad, líbrame, ayúdame. No podíamos, ¿por qué? Porque dice ahí, estábamos muertos, es decir, estábamos separados, no podíamos acercarnos a Él, no podíamos tener una comunión con Él, no podíamos ser partícipes de sus bendiciones, no podíamos disfrutar de sus beneficios. ¿Por qué? Porque estábamos separados. Pero después, ahí los últimos versículos, y concretamente versículo 10, porque somos hechura suya. Ahora, si nosotros ponemos nuestra fe en Dios, ahora si nosotros confiamos en Cristo como nuestro Salvador y decimos: bueno, yo creo en Cristo, yo sé que Él vino a morir por mí, yo pongo mi fe en Él, yo sé que Él vino para salvarme, yo quiero ser parte de la familia de Dios, ahora eso cambia. Ahora nosotros ya no estamos alejados, ahora nosotros estamos cercanos a Dios. Estaba viendo también un video en estos días de un niño que estaba leyendo la Biblia. Y él estaba leyendo su Biblia y su papá estaba por ahí en un lado, creo que estaba designando, y su papá y su mamá estaba ahí apurándose con algunas cosas. El niño estaba leyendo su Biblia y de pronto empieza a llorar. Y sus papás llegan corriendo: niño, hijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Y él está llorando: hijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Y preocupados, y no sabían qué hacer. ¿Y por qué estás llorando? Y el niño llora y llora. Y después les dice con su Biblia: acabo de leer este versículo y acabo de aceptar a Cristo en mi corazón. ¿Y qué pasa con sus papás? Se tranquilizan. Ay, qué bueno. Ay, qué bueno. Y eso es lo que debería de pasar en nosotros, que nosotros buscando a Dios, que nosotros acercándonos a Dios, nos envuelva, nos conmueva, nos llene, nos satisfaga tanto, que nos conmueve y digamos: estoy bien con Dios, me he acercado a Dios, ahora quiero participar en las obras de Dios, ahora quiero ser como Dios cada vez más, quiero reflejar más a Dios. Y vemos que el mundo es todo lo contrario. El mundo se aleja y el mundo te dice: mira, no, si todos lo hacen es por algo, si todos lo aprueban es por algo, porque está bien, cuando la Biblia nos dice que no, eso no es así. Y el efecto de la globalización es: todo está bien, todos vamos a ser uno y todos vamos a estar unidos y todos vamos a demostrar amor y no importa y todo va a estar bien. Pero siempre y cuando participes con nosotros, si no, no tiene caso. Como les decía en el ejemplo, ¿verdad? Si tú quieres ser partícipe de una economía, si tú quieres como país poder vender, poder comprar, poder hacer tratos, poder hacer negocios, bueno, tú tienes que cumplir algunos requisitos. Y tal vez tú no lo estás viendo, pero si tú estás participando con el mundo, estás cumpliendo algunos requisitos que el mundo te ha puesto. Y estás participando de alguna manera, tal vez inconsciente o tal vez muy consciente y revelado en contra de Dios, y estás diciendo: bueno, yo lo voy a hacer porque los demás lo hacen. Yo lo voy a hacer porque si yo lo hago, no se van a burlar de mí. Yo lo voy a hacer porque si yo lo hago, no me van a criticar. Personalmente, y gracias a Dios, yo no he pasado por burlas,
o bueno, vamos a decir, no he pasado por bullying por decir que yo soy cristiano. Sí se han burlado de mí, sí me han dicho algunas cosas, es que tu religión te lo permite. Yo sí, pues sí, me lo permite, por eso. Gracias a Dios que Dios no me ha puesto en algún lugar de salud donde yo no haya dicho, no soy cristiano. Es más, cuando yo iba en la prepa, un día llevaba una playera que tenía un versículo bíblico y un Snoopy, que era el que estaba diciendo el versículo. Ya ni me acuerdo qué decía esa playera. Y me acuerdo que fuimos a jugar fútbol y de pronto yo hice ahí algo que no debí de hacer. Y se acercó un compañero y me dijo, oye, pero ¿por qué lo haces si ahí tienes un versículo? Eres cristiano y mira cómo estás actuando. Híjole, hermano. Desde ahí yo dije, primero dije, yo no voy a llevar esas playeras, pero fue una mala actitud. Y segundo dije, es cierto. ¿Por qué? Porque él también era cristiano. Y eso, la verdad es que sí me pegó bien feo, porque yo dije, sí es cierto, así tiene que ser. Y mira, gracias a Dios, yo siempre digo, soy cristiano, y eso de alguna manera ha detenido a que personas quieran hacer algo malo contra mí, o que se burlen de mí, o que me hagan bullying, o no sé, gracias a Dios yo nunca he padecido. Yo no sé si ahorita los jóvenes lo padezcan y por eso dicen, a lo mejor no voy a decir que soy cristiano. Pero mira, gracias a Dios que a mí nunca me pasó. Gracias a Dios. Es más, a mí no me gusta pelear. No tengo un cuerpo que diga se puede defender en una pelea. A mí nunca me gustó pelear. Y gracias a Dios yo nunca sufrí de que alguien me dijera, nos vemos a la salida o te voy a pegar. Gracias a Dios no, no. Y yo creo que eso fue porque también en parte yo decía, bueno, es que yo soy cristiano. Y a lo mejor no es que yo dijera con orgullo, soy el mejor cristiano o soy un buen cristiano, pero eso ayudó en alguna parte a decir, bueno, pues si no se mete con nosotros, ¿por qué nos vamos a meter con él? Y eso es algo bueno, pero ahorita en el mundo, ahorita con estas épocas, es todo lo contrario, es influencia, tal influencia que tú dices, no tiene nada de malo que haga esto, no tiene nada de malo que empiece, no tiene nada de malo que vea, no tiene nada de malo que escuche, y de a poquito eso empieza a ganar tu corazón y a ganar tu corazón. Yo no escucho música, tengo un montón de música en mi celular, tengo muchos himnos, y luego ni los escucho, luego ni sé en lo que tengo. Y luego estoy escuchando y me dice a mi esposa, ay, ese himno lo he escuchado. Y digo, creo que yo lo tengo, pero yo no lo escucho. Pero ahí en el trabajo, cuando estoy haciendo algo, luego me pongo mis audífonos para concentrarme, ¿verdad? Y luego pongo YouTube. Y luego cuando ya estoy ahí trabajando, ya cuando de pronto ya estoy escuchando otra cosa y digo, ay, ¿y cómo llegué aquí? ¿Verdad? Y lo bueno fuera que yo me diera cuenta cuando cambia eso, cuando ya estás escuchando un buen himno y ya después estás escuchando otra cosa, quizá, caray, pero tú te acostumbras, te vas acostumbrando a eso, o luego hay música en la calle y tú de pronto estás escuchando y ya se te pegó una tonadita y ya se te pegó una letra y ya quieres, ¿cómo se llamará esa canción? ¿Quién la cantará? ¿Por qué? Porque es muy fácil. ¿Por qué? Porque estamos como acostumbrados y muchas veces no lo vemos. Pero ¿qué dice, qué dice este pasaje? Dice, eso era antes. Eso era antes. Antes podías poner miles de pretextos para decir, no puedo acercarme a Dios, no puedo hacer lo bueno, no puedo obedecer, no puedo testificar, no puedo portarme bien, no puedo hacer todo de manera honrada. Tenías a lo mejor muchos pretextos, pero dicen, pero ahora, versículo 10 de Efesios 2, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Eso es lo que tenemos que hacer ahorita, demostrar que somos hijos de Dios y que en verdad somos miembros y partícipes del cuerpo de Cristo y nos convierte ahora en copartícipes de las promesas de Dios. No solamente es que Dios te diga, mira, ahora ya eres mi hijo, pórtate bien. Ahora ya eres mi hijo, vas a obedecer. Ahora ya eres mi hijo, mira, aquí están los 10 mandamientos y todos los demás. Mira, ahora es mi hijo, ahora tienes que vestirte así. Ahora es mi hijo, ahora... No, es que ahora somos sus hijos y ahora podemos disfrutar de bendiciones. Ahora somos sus hijos y ahora podemos ir y decirle, Padre, ayúdame. Ahora somos sus hijos y podemos decir, Señor, ve mi necesidad. Y ahora sí Él puede extender su mano
puede ayudarnos. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, porque somos partícipes. Y ahora regresando, vamos a regresar. Dices, bueno, ¿y qué tiene que ver todo eso? Bueno, vamos a ver ahora sí el ejemplo de José. Y no me voy a tardar, pero vamos a ver cómo es que Génesis 39 nos va a hablar acerca de de un joven diferente, de un joven que no se dejó influenciar, de un joven que no se dejó hundir a pesar de las dificultades, de un joven que no se rindió, sino de un joven que hizo lo contrario, de un joven que no se dejó llevar por la globalización en ese tiempo, sino de un joven que dijo, bueno, pero hay algo que yo debo de hacer, hay algo mejor. Y vamos a ver el ejemplo de José. Nada más como preámbulo de este capítulo. Antes del capítulo 39 vemos que José estaba con sus hermanos, ¿verdad? Y José era el hijo a que su padre amaba mucho y le compró una ¿qué? Una túnica. Y vemos que cuando José tiene esa túnica, se diferenciaba de sus demás hermanos. A lo mejor sus hermanos, no es que utilizaran a lo mejor ropa vieja, pero a lo mejor sus hermanos utilizaban ropa que no era como la de José, que no tenía colores, que no había sido escogida por su padre, que no había sido envuelta para regalársela de una manera especial. Y vemos que a lo mejor decían, es que ese José es así porque es bien consentido. Es que ese José le va bien, pero porque su papá siempre lo cuida. No, vemos que más adelante eso refleja también algo de su actitud. Y fue algo que veían todas las demás personas, de tal manera que sus propios hermanos decidieron que venderlo. Y así empieza esta historia. Capítulo 39, versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y vamos a ver aquí cómo empieza esta vida de José, esta actitud de José. Y les decía que el himno que estamos cantando me recordaba un poco por la relación que tiene con la historia de José. Dice el coro el himno del amor divino. A los que a Dios aman, todo ayuda a bien. Y a veces nosotros creemos que es lo contrario, que es como Dios me ama, como Dios me quiere y me dio una salvación, Dios siempre me va a ayudar. Cuando de nosotros debe de haber una como una actitud de decir, yo amo a Dios, yo obedezco a Dios y entonces Dios empezará a obrar en nuestras vidas. Y vamos a verlo con el ejemplo de José. Y rápido, para ya no abundar más. Número uno, vamos a ver qué sucede cuando pongo mi confianza en el Señor. Bueno, la presencia de Dios siempre está a mi lado. Cuando nosotros confiamos en Dios, cuando nosotros decidimos poner nuestra confianza en Dios, es totalmente seguro que Dios va a estar a nuestro lado, a pesar de todas las adversidades. Versículo 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Entonces, número uno, la presencia de Dios siempre está a tu lado. ¿Con qué títulos recuerdas que es más recordado José? Como el soñador. ¿Con qué otra cosa podemos decir? Ese es José. Si estuviéramos jugando una adivina quién, ¿qué podríamos decir? El soñador. El de la túnica de colores, ¿verdad? El que se portaba bien. Pero leyendo un poco en un comentario acerca de esto, la principal característica que tenía José era que Dios estaba con él. Que Dios estaba con él. No era su túnica, no eran sus sueños, no era que era un joven buen portado, sino que Dios estaba con él. Y se recargan esos dos versículos. Y vio su amo que Jehová estaba con él. El versículo 2, mas Jehová estaba con José. José estaba en un nuevo lugar. Un lugar posiblemente desconocido para él. En un lugar donde había una nueva cultura que descubrir, nuevos valores que aprender, nuevas tradiciones, nuevas costumbres. Y cuando él llega ahí, él tenía que aprender.
a poder sobrevivir. Pero él sabía, Dios está conmigo, Dios está conmigo. José entonces estaba en un nuevo lugar. Pero algo que vemos en estos versículos es que él no negoció su creencia, él no negoció sus valores, él no negoció sus principios cuando él se fue con Potifar. Potifar lo compra y le dice, mira, ahora tú vas a ser el encargado de esta tarea. Y no sabemos qué tarea le puso. Pero cuando él llega ahí, vemos que él tenía una influencia más grande. Que si a lo mejor Potifar dijo, bueno, este está joven y se ve que está fuerte, pues lo voy a comprar para que me ayude a cargar. Pero vemos que eso no pasa. ¿Por qué? Versículo 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Algo había en José. José no dijo, estoy en un nuevo lugar y veo que aquí la gente es diferente y veo que aquí tienen costumbres diferentes y veo que aquí tienen dioses diferentes. Creo que me voy a tener que empezar a mezclar para entenderlos, para entender el negocio, para entender las costumbres, para entender cómo sobrevivir. Creo que voy a agarrar algunas cosas de aquí. No. ¿Por qué? Porque Dios estaba con José. Y José sabía, si Dios está conmigo, ¿qué más necesito? Si Dios está conmigo, ¿por qué me he de mezclar? Si Dios está conmigo, ¿por qué he de rebajar mis valores? ¿Por qué he de quitar esas enseñanzas que me dio mi padre? No, yo las voy a llevar a cabo. ¿Y qué pasa? Bueno, su condición mejoró. No solo llegó como un esclavo, sino que ahora fue mayordomo y Faraón lo puso, perdón, y Potifar lo puso sobre todo lo que tenía. En el versículo 3 podemos ver que la persona que lo había comprado vio que Dios estaba con él. Aunque cambiaba las condiciones en las que José se encontraba, su espíritu no cambiaba. Aunque él había sido despojado de esta túnica con los que más reconocían, mira, ya va José de lejos porque reconozco su túnica, vemos que él no había perdido gracia y vemos que él no había pedido ese adorno que Dios le había puesto de ser de bendición y de ver algo diferente. No había perdido las gracias, no había perdido sus valores, no había perdido la moral que distinguían su carácter. Había sido separado de su padre sobre la tierra, de tal manera que su padre pensó que había muerto, pero seguía viviendo en comunión con su Padre Celestial. Y eso marcaba una diferencia en su vida. Él ya sabía, bueno, no estoy con mi familia, no estoy cerca de mi padre, no estoy con mis hermanos, pero hay alguien allá arriba que me está viendo. Y yo sé que voy a tener comunión con Él. Y yo sé que puedo estar con Él. Y yo puedo sentir su presencia. Y yo sé que Él me va a cuidar. Y algo que hace una diferencia con José. Y que a veces a nosotros se nos olvida. A veces creemos que estamos lejos de casa y que estamos lejos de papá y podemos comportarnos de alguna otra manera. A veces vemos que el pastor no está con nosotros y decimos, bueno, entonces yo puedo ceder a esto. A veces decimos, bueno, es que nadie me ve en el trabajo y nadie sabe que soy cristiano, entonces yo puedo hacer esto. A veces estamos en la escuela y decimos, bueno, nadie sabe que soy cristiano, bueno, podía sacar mi acordeón para mi examen. No, Dios está con nosotros y es algo que José tenía presente. Él sabía, mi padre no está lejos, perdón, mi padre está lejos, mis hermanos están lejos, pero Dios está conmigo. Y eso es algo que nos debe de animar. ¿Qué sucede cuando nosotros confiamos con Dios? Tenemos la certeza de que Dios va a estar con nosotros, que Dios va a estar a nuestro lado. Número 2, ¿qué pasa también cuando nosotros confiamos en Dios? Cuando ponemos y depositamos nuestra confianza en Dios, bueno, nos convertimos en un canal de bendición. No solamente vamos a poder sentir la presencia de Dios en nuestras vidas y no solamente Dios nos va a poder bendecir, sino nosotros vamos a poder bendecir a otros. Versículo número 4 y 5. Hacía yo José gracia a sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa
como en el campo. Número 2, entonces, nos convertimos en un canal de bendición. Cuando el Señor está con nosotros, además de que nosotros somos bendecidos, además de que nosotros disfrutamos, además de que nosotros somos beneficiados, también vamos a bendecir a otros. También los demás van a poder ver que hay algo diferente y van a decir, ay, como este Potifar, bueno, ahora yo veo que hay algo diferente en mi casa. Ahora yo veo que algo cambió. Y aunque no se nos dice ahí, un comentarista dice que probablemente era algo tan evidente y tan grande que no podía ser ocultado y que también todas las demás personas a su alrededor lo podían ver. Dice comentarista, el favor y la gracia de Dios sobre nuestra vida no son solo para que los demás vean lo especial que somos. Dios quiere que todo el mundo lo conozca a través de nosotros, por lo que las bendiciones sobre nuestras vidas alcanzan a los que nos rodean. Y este comentarista más adelante dice, es que era algo que se veía de manera impresionante, era como algo milagroso, como algo sobresaliente, que cuando este joven llegó a la casa de Potifar, todo cambió para mejor. Y que Potifar seguramente al inicio no sabía qué había pasado, pero después se fue dando cuenta que era por José, por cómo se comportaba, por cómo hablaba, porque obedecía, porque hacía más de lo que le pedían. Y Potifar dijo, es él, es Dios. Y por eso le encargó todo. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, ten por seguro que Dios va a estar a tu lado, pero también que vas a ser un canal de bendición. Yo sé que todos de nosotros quisiéramos sobresalir en la escuela, en el trabajo, con nuestros vecinos, con nuestros familiares. Una manera de estar seguro de eso es confía en Dios. Confía en Dios. Y los demás van a ver inmediatamente, hay algo diferente. Mira, yo desde que me junto con esta persona, eh, estoy más animado, estoy más contento, estoy más alegre. Mira, desde que yo me junto con este joven en la escuela, participo más, cumplo más con mis deberes, hago mis tareas. Desde que yo me junto con esta persona, con este vecino, yo veo que me da un buen consejo y que encuentro ánimo. Pero eso es siempre y cuando nosotros pongamos nuestra confianza en Dios. Si nosotros vivimos alejados de Dios, si nosotros vivimos apartados de Dios, mira, vas a pasar desapercibido y hagas lo que hagas, nunca, 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 nunca vas a ver que alguien obtenga algo bueno de ti. Tal vez sí se van a beneficiar en un tiempo, pero después te va a olvidar. Tal vez iba a decir, ahorita estaba con él, pero ya no es lo mismo y se va a olvidar de ti. Y a veces por eso nuestras amistades no llegan a buen fin. Porque nosotros no estamos reflejando a Dios. Porque nosotros solamente estamos buscando a alguien con quien pasarla, pero no a alguien a quien influenciar. Y eso no va a pasar en nuestras vidas. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, tenemos la presencia de Dios de nuestro lado. Nos convertimos en un canal de bendición. Y también cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, no importa la adversidad, no importa las dificultades, no importan los momentos de crisis, podemos disfrutar el amor de Dios ahí. No sé si tú has sentido que el mundo se te viene encima, que no hay salida. Y de pronto recuerdas un versículo, de pronto te pones a cantar, de pronto te pones a orar y todo eso se calma. ¿Por qué? Porque es Dios, no hay nada más. Y vemos que eso pasó en la historia de José. No vamos a leer los siguientes versículos, pero del versículo 6 hasta el versículo número 18, hasta el versículo número 18 vemos que se complica la historia. José, después de estar ahí, ser vendido como esclavo y llegar a este lugar con Potifar, Potifar lo compra, le dice, mira, pues ponte a trabajar en esto. Y Potifar dice, ¿quién es este joven? Ahora me está yendo muy bien, ¿sabes qué? No hagas eso, ahora encárgate de esto. Y a lo mejor José ya no hacía trabajo, ya nada más él delegaba, oye, ahora tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer el otro. Pero vemos que esa historia que a lo mejor veíamos que iba mejorando, después llega en un bache. La esposa de Potifar
puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Mira, duerme conmigo. E hizo un plan para que nadie se diera cuenta. Un día llega José ahí a hacer sus deberes y no hay nadie. Solamente estaba la esposa de Potifar. Y le dijo, mira, no hay nadie, duerme conmigo, nadie se va a enterar, duerme conmigo. Es más, si alguien se entera, yo soy su amo. Yo les voy a decir que no digan nada. Pero José dijo, no, ¿cómo voy a pecar contra Dios? ¿Cómo voy a hacer lo malo? Versículo 19. Y sucedió que cuando oyó el amo, después de que esta mujer va y le dice a su esposo lo que había pasado, haciendo una mentira de la situación que había pasado, el versículo 19 dice, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y allí estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová los prosperaba. Número 3, entonces, cuando nosotros estemos en una situación muy difícil, podemos experimentar el amor de Dios. Imagínate, José había sido enviado a la cárcel, y no es que la cárcel fuera el mejor lugar, pero aún así José empezó a ser de bendición. Algunos historiadores dicen que el pueblo de los egipcios tenían a las cárceles junto a las casas de los principales de la ciudad. Algunos dicen se me olvidó el nombre, Potifar, que era oficial de Faraón, unos dicen, pudiera ser el oficial de algún puesto, como el oficial de los panaderos, o podía ser el oficial de los coperos, o podía ser oficial de la Guardia Real. Y algunos historiadores dicen que este oficial, que este Potifar podía ser uno de los oficiales que se encargaban de la seguridad. Entonces, al ser el encargado de la seguridad, es muy posible que la cárcel estaba junto a su casa, junto a donde vivía, y nos dan como referencia el versículo del capítulo 40, versículo 3, bueno, versículo 2. Mire, vamos a leer este versículo, capítulo 40, versículo 2. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión. ¿En dónde dice? En la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Entonces vemos que cuando José llega a esta cárcel y el jefe también se da cuenta de que José es una persona diferente, le dice, mira, ¿sabes qué? Ayúdame a esto y a esto y a esto, y vemos que Dios empieza a mostrar su amor y su cuidado. De tal manera que en los versículos más adelante, cuando llega el copero y cuando llega el panadero, posiblemente ellos fueron influenciados también por José, pero porque ya había algo que llamaba la atención en José. Algunos dicen que inclusive este jefe de la cárcel, cuando vio que José llegó, lo reconoció y decía, yo conozco a ese joven porque ese estaba en la casa de Potifar y porque él se encargaba de su casa y porque él se encargaba de sus actividades y de sus sirvientes. Y muchas personas dicen que posiblemente José tenía una influencia tan grande que como la cárcel estaba pegada a la casa, todos conocían de José. Y por eso es que de una manera muy pronta, José pudo llegar a ser el encargado de la cárcel. Pero ahí vemos que todo eso se basa en el amor y en el cuidado que tuvo Dios. Porque yo estoy seguro que nadie de nosotros quisiéramos estar en una cárcel. Inclusive siendo o teniendo un buen puesto dentro de la cárcel. Yo creo que es un lugar muy difícil para trabajar. Yo creo que es un lugar donde tú dices, pues no, porque a lo mejor va a ser una buena paga, pero puedo recibir amenazas de muerte, puedo recibir amenazas para mi familia, y yo creo que no es un lugar seguro. Pero aún así, José veía que Dios estaba con él.
José veía que podía ser un canal de bendición para con los demás, para con los carceleros, para con el encargado de la cárcel, pero también él sabía, el amor de Dios está de mi lado. Y por eso es que yo estoy teniendo gracia delante de las personas. Yo no sé si tú has podido llegar a comprender que ahora, cuando nosotros aceptamos a Cristo, todo eso viene en un solo paquete, pero no se ve porque a pesar de que nosotros hemos aceptado a Cristo, estamos lejos de Dios. A pesar de que nosotros somos una nueva creación, nosotros estamos alejados de Dios. José sabía, yo estoy en un nuevo lugar, yo estoy en un nuevo país, una nueva tierra, una nueva cultura, pero yo no me voy a dejar englobar por todo eso. Yo no voy a dejar que eso me influencie. Al contrario, yo voy a hacer lo que hacía siempre. Yo me voy a portar como siempre me portaba. Y Dios empezó a bendecir su vida. Yo no sé si estamos pasando por alguna situación similar o peor. Yo no sé si estamos viendo la necesidad que tiene este mundo de ser una luz. O yo no sé si tú ya te estás acostumbrando. Pues ya viene el Halloween. Pues ya viene esto. Pues ya vienen los tiempos de votaciones. ¿Con quién venderé mi voto? Yo no sé si tú ya estás acostumbrado a todo eso. A que, ya voy a hacer mi trámite, pues voy a llevar de más por si necesito dar una mordida. Ya viene el de tránsito, voy a empezar a sacar mi cartera. Yo no sé si tú ya estás acostumbrado. Yo ya estoy acostumbrado a todo ese tipo de situaciones, pero tenemos que hacer algo diferente. La globalización sí ha traído beneficios a nuestras vidas, sí, definitivamente sí, pero también ha traído cosas malas y la podemos ver en las iglesias. ¿Cómo venimos a la iglesia? ¿Con qué actitud venimos a la iglesia? ¿Participamos en las actividades de la iglesia? No, ¿sabes qué? Es que hoy juega el Cruz Azul y, pastor, no voy a poder ir a la iglesia porque juega el Cruz Azul. No sé cómo nos estamos dejando influenciar y se ve el reflejo. ¿Por qué nuestra iglesia está como está? ¿Por qué nuestra iglesia no crece? ¿Por qué no vienen más hermanos? ¿Por qué no ganamos más almas? ¿Por qué no invertimos más en el cuidado de la iglesia? Porque nos estamos dejando influenciar y estamos muy cómodos en este mundo. Cuando la Biblia nos dice que ya no somos de este mundo, que nosotros solamente somos ¿qué? Peregrinos y somos extranjeros. Cuando estemos delante de Dios, a lo mejor nos vamos a sentir allá como extraños. Cuando estemos delante de la presencia de Dios, a lo mejor nos vamos a decir, pero estoy muy incómodo, hay mucha luz, hay mucha calma, hay mucha paz. Yo ya me había acostumbrado a los gritos. Yo me había acostumbrado a todo eso. No, la presencia de Dios está de nuestro lado siempre, pero a veces nos falta abrir los ojos bien como José y decir, gracias a Dios, que a pesar de la situación, a pesar de lo mal que me está yendo, Dios está conmigo. Y esa debe ser nuestra actitud, el orar y no dejar que la cultura nos cambie, sino nosotros influenciar a los demás. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado de poder meditar un poco en tu palabra y tener el ejemplo de José en nuestras Biblias y poder saber que así como nosotros hay personas que están pasando dificultades, así como nosotros hay personas que pudieran ser influenciadas, que pudieran negar su fe, que pudieran tomar una mala decisión y volver atrás, que pudieran esconder sus valores, sus principios, y poder llegar a ser influenciados por el mundo y que pase desapercibido, que no se cuente, que no se hable, que no se diga nada de él, ni bueno ni malo, pero que no se pueda ver algo digno de reconocer, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ver ejemplos en la Biblia de personas que decidieron obedecerte y que recibieron muchos beneficios. Que eso sea parte del incentivo, pero que no eso sea por lo que acudimos a ti, por tener un beneficio, sino que acudamos a ti por amor, acudamos a ti por agradecimiento, Señor. Guárdanos, Señor, de este mundo, guárdanos de aquellas cosas que nos están influenciando de una mala manera, de una actitud incorrecta, inclusive de hermanos que pudieran influenciarnos al comportarnos, al hablar, al escuchar, al decir cosas que no convienen, a no participar en las quejas, a no participar en los chismes, a no participar en cosas que van influenciando nuestra vida de tal manera que en lugar de reflejar que somos unos verdaderos hijos tuyos, solamente es un cristiano más. Ayúdanos, Señor, y perdónanos nuestra mala actitud, Señor. Guárdanos en esta semana, bendícenos, Señor, cada vez que salgamos a trabajar, guárdanos al ir y trasladarnos hasta la escuela, hasta el trabajo,
y permite, Señor, que podamos influenciar a las personas que nos rodean, Padre, que podamos hablar a nuestros familiares de tu palabra, a poder invitarles a la iglesia, Señor, y a poder ver que esto no es una religión, sino que es una forma de vida y es un mandato que tú nos das de poder ser luz y poder alcanzar a aquellas personas para disfrutar de esos beneficios que solamente tú ofreces, Señor. Bendice nuestro día, Señor, y guárdanos, Señor, en todo lo que sigue, Padre. Te lo pedimos en Cristo Jesús.